Carolina, ahí le falta agüita. Se le dio vuelta. Lo poco que había sido. Si quiere les pasa para que no se demore más. Dale. ¿Ya? Bueno, retomamos. Quedarían entonces la presencia de dos diputados, respecto a los cuales fiscal. Magistrado, respecto a los imputados presentes, la Fiscalía va a solicitar medidas cautelares del artículo 155, haciendo un alcance previo. Respecto del imputado Rodolfo Bayer, conversaciones o contactos previos a esta audiencia, se planteó la opción de suspensión condicional del procedimiento en base a los mismos criterios objetivos a los cuales respecto a los cuales se resolvió aplicar, conforme indicó anteriormente el fiscal Pablo Gómez. Y en base a esos mismos criterios se planteó también la suspensión condicional consistente en la obligación de informar cambio de domicilio y pago de una suma de dinero. Pero esa opción fue descartada por el imputado a través de su defensa, de modo tal que eso nos sitúa ahora en el escenario de pedir cautelar al 155. Estimé, digamos, necesario hacer esa indicación previa. Ya, respecto del otro imputado, ¿lo mismo? Y respecto, en consecuencia de los dos imputados, lo que se va a pedir son cautelares del 155, precisamente para asegurar comparecencia de los mismos actos del procedimiento, en concreto firma mensual y arraigo nacional. Perdón, una pregunta. Respecto del señor Tobar, ¿también existía la posibilidad de hacer alternativa? Respecto a él, no. No. Ya. Respecto a él es distinta la situación, puesto que se le imputa además de emisión facilitación. Pero respecto a del señor Bayer fue distinto porque solo emisión y solo una boleta. Bajo esos mismos criterios se ofreció la salida, pero no fue aceptada. La exposición de antecedentes para fundar cautelares en un caso y otro la haré a continuación en la medida que el tribunal o la defensa lo requiera para el efecto de imponer estas cautelares en relación a lo ilícito formalizado. Respecto de ambos son las mismas, firma mensual y arraigo. Exactamente. ¿Sí? A ver, defensora. Sí, magistrado, por la defensa del señor Rodolfo Bayer va a haber oposición a ambas medidas cautelares solicitadas por los argumentos que vamos a exponer una vez que el Ministerio Público justifique en cuáles de los supuestos de necesidad de cautela sitúa la solicitud que efectúa respecto de mi representante. Ya, necesidad de cautela. Va su alegación dirigente sí, al sentido. Necesidad de cautela. ¿Y abogado? No nos vamos a oponer a las cautelares solicitadas por el Ministerio Público. De firma mensual y arraigo. Así es, señoría. Bueno, sin existir oposición respecto del señor Tobar, Juan Alberto Tobar Cerey, entonces se decretan como cautelares firma mensual. ¿Dónde la firma? En la oficina del Ministerio Público, señoría, que están en Teatinos 950, piso 6. En dependencia del Ministerio Público, entonces. Claro. Comuna de Santiago Centro. Tendría que ser el primer lunes o el primer Firma día. mensual en los primeros 5 días del mes de septiembre. Parece de esa manera. Cualquiera de los primeros 5 días, si tiene cierta flexibilidad también. Firma mensual una vez al mes, valga la redundancia, y arraigo nacional, para lo cual se oficia a Policía Internacional
a fin de que tome conocimiento de lo resuelto. Bien, veamos la situación entonces de necesidad de cautela. Señoría, disculpe, ¿podemos retirarnos dado que se ha resuelto nuestra situación? Me parece que hay que discutir también si quedan cautelares. ¿Los si plazos? los defensores, pero es que estaba pensando en el plazo, pero aquí hay un plazo vigente. Sí. Hay un plazo Tiene común. toda la razón, tiene toda la razón. Entonces no hay discusión de plazo. Por supuesto, se puede retirar. Solamente quisiera terminar solicitando copia del registro de audios o proporcionando A través soporte. de un CD que usted tiene que acompañar al Sí. tribunal, se le otorga copia. Ya, muchas gracias, señoría. Permiso, hasta luego. Si usted se acerca también. La maestra. Entonces. ¿Y cuánto sería el monto del señor Valle de... Una orden de 6.600.000 y cerca de 33.000 pesos. Ya, ¿y no aceptaría la salida alternativa de suspensión condicional? ¿No aceptaría entonces la salida alternativa? No, su señoría, por situaciones especiales que vamos a dar a conocer también en las alegaciones que vamos a hacer en este minuto. Entiendo que presupuestos materiales no son discutidos. Usted habló de necesidad de cautela. No, su señoría, sí queremos saber cuál es el supuesto de necesidad de cautela que invoca el Eso Ministerio para que quede Público claro en cuanto a para la efectos de la alegación, discusión y el debate y acotarlo para a no esas dilatar circunstancias. más, ¿no es Sí, cierto?, claro. la discusión y el debate innecesariamente. Fiscal, no sé quién toma Sí. la palabra, usted. Magistrado, sí, efectivamente la necesidad de cautela pasa por la primera cuestión, la pena probable al caso. Efectivamente nos situamos dentro del preliminar en su grado medio, una pena que va de 541 días a 3 años. Las cautelares, precisamente el 155, apuntan precisamente a asegurar comparecencia del imputado a los actos del procedimiento hasta la completa ejecución de la sentencia. Si bien está la opción de una pena en cumplimiento alternativo de pena sustitutiva, puesto que efectivamente, y conforme a lo que se viene diciendo, el imputado tiene irreprochable conducta anterior, resulta preciso asegurar esa comparecencia a través de estas cautelares de firma mensual y de arraigo nacional, en relación al ilícito formalizado, como se ha dicho en el 97.4, inciso final. Por otro lado, si bien, y probablemente será algo que podrá invocar la defensa al respecto, el imputado efectivamente, y dentro también de los parámetros a los que se han venido aludiendo, efectivamente el imputado compareció en su oportunidad a la Fiscalía a prestar declaración, evidentemente como una actuación previa y necesaria para que, en base a estos criterios objetivos, se pudiese plantear la opción de salida alternativa que, como ya se sabe, se descarta por la defensa. Pero de aquí en más, de aquí en adelante, la situación ya que enfrenta es derechamente de alguien que se expone a un juicio oral a su respecto. Por lo tanto, las situaciones que han de verificarse durante el desarrollo de la investigación e incluso durante el desarrollo del mismo juicio oral hacen necesaria precisamente que esa comparecencia aparezca garantizada en lo sucesivo para eventuales nuevas declaraciones o para eventuales presentaciones también incluso en el tribunal. Por ello es que la Fiscalía solicita estas medidas cautelares para el imputado Rodolfo Valle. Eso sería. Su señoría, entonces voy a referirme a ese punto y intentar acotarlo en los supuestos que invocó el Ministerio Público. En ese sentido, su señoría, es importante señalar y recordar que el arraigo nacional, así como también la firma mensual, si bien son medidas cautelares generalmente conocidas, y no sé si también erróneamente conocidas como medidas de menor intensidad, no pierden por esto la naturaleza propia que tienen, que es medida cautelar. Así, su señoría, estas medidas cautelares son una afectación regulada y legal, pero una afectación al fin, en primer lugar a la presunción de inocencia y también a distintas garantías constitucionales que se establecen respecto de mi representado. Así, su señoría, es la misma ilustrísima Corte Suprema quien ha reconocido esto a través del fallo 25.611 de fecha 4 de agosto del año 2009,
quien reconoce esta afectación, y es por ello que establece respecto de las medidas cautelares que son distintas de la prisión preventiva y alternativas a estas, por muy de baja intensidad que estas puedan considerarse por algunos, que la Corte Suprema establece que respecto de ellas también se requiere que exista un fundamento fuerte y verosímil de una real necesidad de cautela. Es decir, la medida cautelar no puede ser solicitada por descarte porque no se aceptó la suspensión condicional, entonces aplicamos una medida cautelar, y menos aún en forma caprichosa sin tener fundamentos y justificaciones que así la avalen. Así, su señoría, tenemos que remitirnos a los presupuestos del artículo 140 en relación a la prisión preventiva. Ya señalamos que no vamos a cuestionar en esta oportunidad, pese a que sí tenemos alegaciones respecto a ello, que lo haremos valer en la instancia correspondiente, respecto de los supuestos materiales que dan lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público, pero sí queremos hacer hincapié en el punto de la necesidad de cautela. Y a este respecto, su señoría, el Ministerio Público alude a uno de los supuestos que establece precisamente el inciso primero del artículo 155, que son los supuestos de necesidad de cautela, y se refiere a asegurar la comparecencia en la actuación del procedimiento. Su señoría, al respecto voy a señalar muy brevemente algunos argumentos que dan cuenta de que no existe ninguna necesidad de cautela en este caso. En primer lugar, su señoría, mi representado, en cuanto a que exista algún tipo de peligro para la seguridad o para la sociedad, sin perjuicio que no sea invocado, hacen alusión al tema de la pena aplicable en este caso, que, según entiende esta defensa, es atingente justamente al punto de que sea un peligro para la seguridad social o para el ofendido. Mi representado, su señoría, lleva más de 20 años trabajando, ha ejercido su profesión como periodista y también lleva más de 10 años dedicados a desempeñarse dentro del sector público, sin que se haya en todo este periodo reprochado ningún acto de mi representado en los distintos cargos que éste ha desempeñado durante este tiempo. Cabe señalar, su señoría, que los hechos que se le imputan a mi representado y por los cuales fue formalizado es una boleta. O sea, una sola boleta. Hemos visto en esta presente audiencia como personas que en un actuar reiterado y evidente con una posibilidad mucho más alta de establecer que efectivamente hay un dolo tributario detrás del delito que se imputa, se les ha ofrecido salidas alternativas en que ni siquiera se solicita la firma de esas personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tiene que estar mi representado asegurado a través de estas medidas cautelares a mantenerse vinculado al procedimiento si está en exactamente la misma situación de más de 30 imputados que vimos que el día de hoy fueron suspendidos condicionalmente? Asimismo, su señoría, cabe señalar que yo me refería a que era una situación especial la de mi representado, y es un punto importante porque el Ministerio Público señala que nosotros nos exponemos ahora a un juicio oral y por eso cambia la situación de nosotros. Nosotros no nos exponemos a un juicio oral, nosotros solicitamos nuestro derecho a ir a un juicio oral y nosotros pedimos ir a este juicio oral. Justamente por eso no estamos aceptando ahora la salida alternativa, porque creemos que el caso de mi representado es un caso bastante especial en que efectivamente se trata de una boleta en que está acreditado en la carpeta de investigación que esta boleta fue solicitada bajo fundamento por parte del señor Alejandro Zule de que efectivamente el servicio sí se había prestado, y esto consta en la declaración de mi representado, del señor Alejandro Zule y de otras 2 personas más que se vieron envueltos en las mismas circunstancias. Así, su señoría, nosotros creemos que es muy poco probable que lleguemos a un juicio oral, pero si llegamos a esa instancia es porque nosotros queremos llegar a esa instancia para poder nosotros acreditar en dicha instancia la inocencia de mi representado. Y es en ese entendido, su señoría, además de los hechos de que asegurar la comparecencia de mi representado, está el día de hoy acá, fue citado al Ministerio Público y compareció apenas fue citado. No solamente compareció, sino que declaró y permitió abrir toda esta arista de investigación que lleva el Ministerio Público respecto del señor Alejandro Zule. Fue gracias a la declaración espontánea y voluntaria que prestó mi representado en el Ministerio Público. Asimismo, después de haber sido citado en el Ministerio Público, es citado a Servicio de Impuesto Interno y vuelve a comparecer en cuanto es solicitado, llevando todos los antecedentes que le son requeridos. Se le solicita el alzamiento del secreto bancario y lo autoriza en forma inmediata. Por cuanto, su señoría, en base a todos estos antecedentes, al hecho de que efectivamente prestó declaración que permitió que la investigación siguiera adelante,
y que lo único que se le podría reprochar quizás a mi representado que no ha aceptado es la suspensión condicional ofrecida por el Ministerio Público. Es lo único en lo que no hemos estado llanos a lo que solicita el Ministerio Público, pero justamente porque es un derecho del imputado el exigir el juicio oral, y no aceptar una suspensión condicional en caso alguno puede significar que por sí mismo deban aplicarse medidas cautelares y tan gravosas como es el arraigo nacional. No se señaló ni un solo argumento en la presente audiencia y en la solicitud del Ministerio Público que justifique que mi representado pueda existir algún mínimo riesgo de que él deje o abandone el país, menos su señoría, sabiendo que ya le ofrecieron suspensión condicional, como señaló el Ministerio Público, sabiendo que la pena en ningún caso va a poder llegar a ser una pena efectiva por los márgenes que acaba de exponer el propio Ministerio Público. Así, su señoría, y por todas estas razones, además de un último argumento que en forma muy breve solamente lo quiero exponer para que se entienda por qué estamos en esta situación especial a la que he hecho referencia durante los argumentos que he dado en la presente audiencia. Es importante señalar, su señoría, que este es un caso especial y particular, distinto a todos los casos que usted vio el día de hoy en audiencia. ¿Y por qué? Porque no solamente el Servicio de Impuestos Internos no está acá porque aún no haya ejercido acciones, sino que el Servicio de Impuestos Internos expresamente en su querella, que la tengo acá de fecha 12 de abril del año 2016, expresamente señala que no va a querellarse en contra del señor Rodolfo Bayer. Lo señala expresamente y da los argumentos. Y el argumento es que justamente no existe reiteración, que el monto es un monto bastante bajo, por lo que se cuestiona el dolo tributario en contra de lo que se establece respecto de las personas que sí presenta querella, al establecer el Servicio de Impuestos Internos que respecto de ellos sí concurre un dolo tributario, sí puede establecerse por la reiteración, por los montos y por otras características, considerando también el Ministerio Público la declaración que dio mi representado y las circunstancias especiales en que mi representado entrega esta boleta, que es engañado y pensando que efectivamente correspondía a un servicio que sí se había prestado, y que más encima hay evidencia en la carpeta de investigación que avala lo que declaró mi representado. Así, su señoría, por todas estas razones que dan cuenta de que no existe fundamento alguno que justifique la necesidad de cautela en este caso, es decir, mi representado siempre ha comparecido, siempre ha colaborado, el Ministerio Público ya le intentó ofrecer en 2 oportunidades una salida alternativa de suspensión condicional, señalando esta parte que no la va a aceptar porque quiere hacer valer su derecho de ir a juicio oral. Y asimismo, su señoría, estableciendo el propio Servicio de Impuestos Internos que ha descartado el dolo tributario al no presentar una querella nominativa respecto de mi representado, como sí lo hizo respecto de otras personas que estaban en circunstancias similares, es que esta parte se viene en oponer expresamente a las medidas cautelares indicadas por el Ministerio Público. Ya, o sea, se opone a ambas sin proponer ninguna. Sin proponer ninguna, su señoría. Creemos que no existe necesidad de cautela respecto que justifique ninguna de las 2 medidas solicitadas. Le doy la palabra, sí. Algunos puntos. Primera cuestión, no es un capricho, un actuar caprichoso lo que mueve a esta fiscalía a solicitar cautelar el 155 para el señor Bayer. Es simplemente, habiendo planteado la opción de salida alternativa descartada esta por la defensa, eso necesariamente nos sitúa en un escenario diverso. No el escenario de salida alternativa, como ocurrió con los otros imputados, en que inmediatamente posterior a la formalización aceptan la salida alternativa, se suspende el procedimiento respecto de ello, sino que ahora nos encontramos frente a un imputado que comienza la investigación a su respecto y enfrenta, se visualiza, como ya lo adelanta la propia defensa, un juicio oral. Y en ese escenario necesario es, por tanto, situarse en la proyección de pena aplicable al caso y, como establece el 155, da alternativas para que un imputado, respecto de quien se encuentra formalizado, se asegure su comparecencia hasta la ejecución de la sentencia, lo que incluye evidentemente el juicio oral. De modo tal que no advierte la Fiscalía un actuar caprichoso en esta solicitud de cautelares, sino que el escenario ya es distinto, nos enfrentamos al juicio oral. Segundo tema, no se ha invocado, como
cuando señala la defensa el peligro para la seguridad de la sociedad, evidentemente que no va por ahí el fundamento de la cautelar solicitada por la Fiscalía, sino, como ya se ha dicho, la necesidad de asegurar comparecencia del imputado. Otro punto, conducta previa, bien, no ha tenido ningún inconveniente la Fiscalía en reconocer ese atenuante, por cierto, ese número 6, pero nos vuelve a situar en el tramo de pena ya indicado y en juicio oral. El 155 no distingue que cautelares para estos efectos de asegurar comparecencia se impongan si un imputado tenga o no antecedentes o opte o no a penas sustitutivas. La situación, digamos, es diversa y los fundamentos que se pueden dar para imponer cautelares de esta naturaleza no pasan porque un imputado tenga o no tenga antecedentes penales. Lo otro es el caso especial al que alude la defensa, ¿no? Que este es un caso especial. Bueno, eso nos lleva necesariamente me lleva necesariamente a plantear algunos aspectos que previamente fueron parte de una resolución de este tribunal y que dicen relación con la actuación del servicio respecto al señor Bayer. Efectivamente, hay una querella presentada por el Servicio de Impuesto Interno de 2 de abril de 2016 en la que se separa, digamos, del ejercicio penal o de la acción penal al señor Bayer y se dirige respecto a otras personas. La actuación a partir de la cual se valía la intervención del Ministerio Público se ha sostenido, ha sido a partir de aquella denuncia formulada por el Servicio de Impuesto Interno el 24 de marzo de 2015. Denuncia que sí incluye hechos por los cuales ahora se ha formalizado al señor Bayer. Esos hechos, precisamente, o esta discusión respecto de la validación para continuar la investigación respecto al señor Bayer, fueron resueltos en la resolución de fecha 12 de julio de 2016, validando la postura del Ministerio Público, cual es que es factible que la Fiscalía intervenga, investigue hasta la ejecución de una sentencia en virtud de la denuncia presentada por el Servicio de Impuesto Interno el pasado 24 de marzo de 2015, que sí incluye hechos en los cuales, por los cuales se ha formalizado precisamente al imputado señor Bayer. De forma tal que no hay una situación distinta o especial desde ese punto de vista. Por otro lado, no hay que dejar de tener presente, a propósito del énfasis que pone la defensa en esta entrega o emisión de una boleta de honorarios, de que si bien efectivamente, de acuerdo a lo mismo hecho de la formalización, esa boleta fue facilitada al señor Zule, la devolución que le correspondía por la emisión de esa boleta fue captada, fue obtenida por el señor Bayer. Tanto es así que efectivamente recibe el monto respectivo y lo que él hace en su momento es entregar los 6 millones que formaban, que era el monto por el cual se emitió esa boleta al señor Zule, y luego recibir la respectiva devolución del impuesto respectivo. De modo tal que invocar una actuación más bien ingenua o de desconocimiento total del señor Bayer respecto a la emisión de esta boleta para descartar la imposición de cautelares o su actuar doloso en el caso, con ese antecedente le parece a la Fiscalía que al menos se pone en duda esa actuación del señor Bayer. En lo demás, me remito a lo ya expuesto para la imposición de estas cautelares solicitadas. Su señoría, muy breve, son 3 puntos a los que me quiero referir. En primer lugar, respecto de la retención, respecto a la cual se refiere el Ministerio Público, señalar que tengo comprobante acá de que mi representado efectuó un depósito en la Tesorería General de la República devolviendo el monto de la supuesta devolución de impuestos que él retuvo. Por cuanto eso deja constancia, además del hecho de que tiene toda la disposición con seguir colaborando, con que la no aceptación de la suspensión condicional tiene por única finalidad que mi representado pueda ejercer su legítimo derecho de ir a un juicio oral. En segundo lugar, su señoría, una vez más, el Ministerio Público reitera como argumento que se están solicitando estas medidas cautelares porque estamos en el supuesto de un juicio oral.
O sea, el supuesto de un juicio oral o de que una persona se vaya a someter a un juicio oral es argumento suficiente para justificar una necesidad de cautela que se ha señalado respecto del arraigo, que se ha señalado respecto de la posibilidad de que mi representado no participe de los actos del procedimiento con los antecedentes que esta defensa acaba de entregar, que ha colaborado y ha participado cada vez que ha sido requerido. Y por último, su señoría, en cuanto al último punto, el Ministerio Público parece que malentendió o yo me di a malentender en mis argumentos en cuanto al Servicio de Impuesto Interno. Lo único que queríamos señalar con esto es que el Servicio de Impuestos Internos no está presente el día de hoy como víctima y como representante del fisco, no está presente el día de hoy y no lo va a estar jamás, independiente de que el Ministerio Público pueda seguir investigando, porque ya se estableció que si los hechos constan en la denuncia, aunque sean completamente abiertos, abarca la conducta. Estamos de acuerdo con eso, no lo estamos cuestionando en la presente audiencia, pero lo que sí estamos diciendo es que el Ministerio Público señaló expresamente, no es que no haya presentado aún querella, sino que en su querella señaló expresamente que no se va a querellar respecto del señor Rodolfo Bayer por los antecedentes que yo ya expuse en la presente audiencia. Eso, su señoría. ¿Nada más? ¿Está claro? Bueno, lo que debe resolverse por el tribunal dice relación con las medidas cautelares que han sido solicitadas respecto del imputado Rodolfo Bayer, que ha sido formalizado por el delito tributario contemplado en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Cautelares de firma mensual y arraigo nacional, respecto de las cuales la defensa se ha opuesto. La causal que ha invocado el Ministerio Público es para asegurar la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento. Y en sus argumentaciones el Ministerio Público, a decir verdad, no ha argumentado por qué existiría un riesgo de que el imputado no comparezca al acto del procedimiento, porque eso es lo que se debe discutir. No se ha invocado otra causal de peligro para la seguridad de la sociedad u otra relacionada con los fines del procedimiento, sino que solamente refería a asegurar la comparecencia del imputado al acto de procedimiento. Consta, y que ha sido reconocido más por el Ministerio Público, que el imputado ha comparecido, citado a la Fiscalía, ha comparecido, ha prestado declaración. Por otra parte, ha comparecido también el impuesto interno, comparece voluntariamente al tribunal esta audiencia de formalización, es decir, cuál es el riesgo de que no comparezca efectivamente a los actos del procedimiento, sin perjuicio del delito por el cual ha sido formalizado. Respecto del fondo no voy a emitir pronunciamiento porque no ha sido debatido. Y además se tiene en consideración por parte del tribunal de que efectivamente se había propuesto una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, que el imputado no aceptó, efectivamente está en todo su derecho, y, como decirlo de alguna manera, no se le podría sancionar con decretar medidas cautelares porque no acepta una salida alternativa de suspensión condicional. Me parece poco razonable, por decirlo de alguna manera, sobre todo, pero fundamentalmente teniendo en consideración en lo esencial, que no existe ningún elemento que advierte el tribunal, o más bien circunstancias, que advierte el tribunal de peligro, o que haya sido ni siquiera enunciado por parte del Ministerio Público. Evidente de que el imputado, el señor Rodolfo Bayer, no se presente a los actos de procedimiento. No se ha mencionado ninguna circunstancia especial ni particular al respecto. De tal modo que me parece, y ese es el sentido de las cautelares, ¿no?, para asegurar este procedimiento. Y comparto lo que señala usted, defensor, efectivamente, bueno, tanto la firma, ¿no es cierto?, ya implica una limitación o restricción de la libertad ambulatoria, con mayor razón un arraigo. Es una restricción de la libertad de una persona de un derecho fundamental, es una restricción. De tal modo que es una afectación a sus derechos, de tal modo que me parece que decretar cautelar en este caso en particular me parece desproporcionada, dado que, insisto, no me estoy refiriendo al delito por el cual ha sido formalizado, que eso se verá en su oportunidad procesal correspondiente en cuanto al fondo, sino que en relación a la necesidad de cautela que ha sido invocada, que es para asegurar comparecencia, y vuelvo a repetir, en ese sentido no se advierte por parte del tribunal alguna circunstancia que permita presumir que el imputado Rodolfo Bayer no se va a presentar al procedimiento, de tal modo que el tribunal no da lugar a decretar las cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Bueno, esa es la resolución del tribunal, me parece que no hay nada más que discutir. El plazo común, y terminamos con el término a esta audiencia.